Comenzamos, ya está. Bueno, muy bien, voy a cerrar acá. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos a este webinar y específicamente a este ciclo de webinars que hemos comenzado en relación a la temática de discapacidad. Este webinar da inicio a un ciclo que nosotros llamamos Discapacidad de la Inclusión a la Convivencia, que justamente inicia lo que es el ciclo que culmina en lo que es nuestro congreso, que se centra en el tema de discapacidad, justamente en relación al tema de la convivencia, que va a tener lugar en la Universidad Austral en el año que viene, en septiembre del 2024. Eh, Nosotros tenemos pensado el año que viene tener otro webinar más en relación a esta temática, al cual ya los estamos invitando a formar parte en relación a la temática del autismo en el mes de abril. Y después el precongreso y el congreso el 17 de septiembre, el precongreso y el 18 de septiembre el congreso. Ya estamos abriendo lo que es el Call for Papers para los que quieran presentar trabajos, abstract, posters para el Congreso. Así que les vamos a dejar después acá justamente el flyer con un QR por si lo quieren escanear para poder presentar los trabajos, si les interesa participar del Congreso con un trabajo o si simplemente les interesa venir al Congreso o al precongreso a escuchar los trabajos y después venir al Congreso. Así que después les vamos a repetir las fechas, pero bueno, ya abrimos el Call for Papers que abre ahora, cierra en mayo y los esperamos para el Congreso de Discapacidad de la Inclusión a la Convivencia del año que viene en septiembre. Nos acompañan hoy, estamos muy honrados de tener con nosotros en la sala y muy ansiosos de escucharlos al doctor francés Antoni Bañús Lapuerta, al Ladio Sirveyer y a la doctora Mónica Alonso Martín Generado, que nos van a hablar de lo que es la inclusión y la convivencia en educación en discapacidad. Francés Antoni Bañús Lapuerta es terapeuta ocupacional, es magíster en atención integral a personas con discapacidad intelectual, es doctor en terapia ocupacional de la Universidad Católica de Valencia, profesor en la Universidad Católica de Valencia y además es director del Centro Autonómico de Referencia en Discapacidad de la Comunidad de Valencia. Ladio Sirveser nos acompaña desde La Pampa, nuestra querida Pampa Argentina, es profesor en Ciencias de la Educación, es el director general de Transversalidad de la Educación Inclusiva en el Ministerio de Educación de La Pampa, coordinador del programa de inclusión educativa Vos Podés, integrante del grupo estratégico Argentina Incluye, Incluye Argentina. La doctora Mónica Alonso Martín Generado es docente full time de la Facultad de Fisioterapia de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir. Es docente en másteres oficiales en las asignaturas de Neurología Pediátrica, Atención a Personas con Discapacidad. Es coordinadora general del trabajo final del máster oficial universitario en rehabilitación del enfermo neurológico. La idea y la estructura del webinar es que vamos a darle primero lugar a la doctora Alonso, que nos va a hablar específicamente de lo que es el diseño universal para la inclusión. Después vamos a escuchar a Ladio Sirveyer, que nos va a hablar de lo que es el modelo que está utilizando e implementando y llevando adelante La Pampa con mucho orgullo para la Argentina en relación a lo que es la educación inclusiva y la convivencia en educación en discapacidad en nuestro país. Y por último, el doctor Bañuls nos va a hablar de los dispositivos para la inclusión. Entonces, la idea es que tenemos una lógica donde vamos a ir desde lo general hacia lo particular. Si les parece, le voy a dar la palabra a bueno, después vamos a cerrar con unos minutos para preguntas, así que los invitamos a dejar sus preguntas a través del chat por escrito, de los cuales vamos a ir organizando y recopilando para hacerle a los participantes al final y poder integrar y hacer un cierre entre todos juntos. Así que si les parece, le voy a dar el lugar a la palabra a la doctora Alonso.
Espero que me oigáis bien. ¿Es así? Bueno, primero de todo, buenas tardes a vosotros, buenas noches aquí en España. Es un placer estar aquí con vosotros, con tantísima gente, 97 personas están en la sala, lo cual yo decía, no sé si vendrá mucha gente, pero veo que sí, es un tema que interesa. Bueno, yo os voy a hablar un poquito sobre DUA. Tenemos poquito rato, pero sí que es verdad que es un tema candente ahora mismo, ¿no? De mucho interés también aquí en España. Sí, y bueno, simplemente unas pinceladas sobre lo que significa el diseño universal para el aprendizaje y un poquito algunas ideas clave para empezar a utilizarlo en, en la programación a la hora de programar las actividades y las tareas que se hacen en las aulas, ¿no? Dentro de las aulas. Entonces, primero por contextualizar un poco, ¿no? El diseño universal de aprendizaje estaría dentro de la parte de desarrollar prácticas inclusivas del Index for Inclusion, que sabéis que es un documento que se publicó ya hace unos años a nivel internacional, ya que está dirigido a eliminar barreras y potenciar los apoyos y los facilitadores y por lo tanto en sí mismo, ¿no? Forma parte de esa aplicación de los principios de diseño universal. ¿Sí? Dentro de los modelos, hay muchísimos modelos o enfoques educativos inclusivos con nombres propios, sin nombres propios. Ya sabéis que cuando hay un paradigma de intervención, ¿no? Como la educación inclusiva, también como prácticas centradas en la persona, o cuando hay un paradigma, luego aparecen modelos con herramientas propias, ¿no? Si tuviéramos en cuenta el modelo de construcción de bloques, que posiblemente sea uno de los más conocidos, por lo menos aquí en España, el DUA estaría dentro de lo que llamamos programas de educación de alta calidad. Eso significa que son aquellas estrategias que nosotros ponemos en marcha en las aulas para todo el alumnado, no solo para los niños que tienen un dictamen o un informe que dice que tiene algunas dificultades en el aprendizaje o una discapacidad o un trastorno del desarrollo, sino para todo el alumnado. De esta manera, tanto niños con diagnósticos como niños sin diagnósticos o sin informe, todos se ven beneficiados de este tipo de diseño. ¿Qué forma parte de esas aulas de alta calidad? Pues aparte del diseño universal de aprendizaje, todo está como muy embrincado, ¿no? Yo diseño las actividades desde una mirada teniendo en cuenta todas las necesidades de todos los niños, utilizando metodologías pedagógicas activas, sobre todo el aprendizaje cooperativo, ya que el aprendizaje cooperativo, organizar las actividades y los niños por grupos cooperativos, me va a permitir utilizar el apoyo entre iguales dentro del aula y también poder hacer planificaciones de grupos multinivel. Es decir, que en un mismo grupo haya niños con niveles diferentes de participación de actividad y de conocimientos y que una misma actividad pueda participar cada uno a un nivel diferente dentro de la actividad. Y también entraría lo que llamamos la docencia compartida dentro de estas aulas de alta calidad. Entonces, supongo que esto todos lo habréis visto mil veces. Las pautas DUA, ¿no? Las pautas DUA son los principios rectores en los que se basa el diseño universal de aprendizaje, ¿no? Y ellos eh, desde CAS siempre nos dicen, ¿no? Que cuando nosotros vamos a utilizar diseño universal de aprendizaje tenemos que tener como tres grandes bloques, ¿no? Aquellas cosas que nos proporcionan múltiples formas de compromiso, que ahora las vamos a ir viendo poco a poco, aquellas que nos dan múltiples formas de representación y múltiples formas de acción, ¿sí? ¿Qué significa que nos van... Ay, ¿por qué no pasa? Ah, vale, ahora, había fallado, perdón. Diferentes formas de motivación. En esta parte del DUA entraría todo lo que tiene que ver con las metodologías activas que fomentan el aprendizaje por competencias y por objetivos, ¿no? No estar sentados viendo una lección magistral como la que estamos haciendo ahora, sino que los niños hagan actividades divertidas, que tengan una finalidad, todo lo que tiene que ver con el diseño de juegos, el aprendizaje por juegos, el aprendizaje por problemas, manipular materiales, elaborar pósters, competición entre diferentes grupos, ¿sí? Entraría muchas de las metodologías activas de las que luego vamos a nombrar algunas de las más conocidas. Esas metodologías activas las podemos utilizar de forma individual, los niños trabajan por separado, pero también los podemos hacer en grupo cooperativo. Si lo hacemos en grupo cooperativo y además utilizamos un aprendizaje, por ejemplo, basado en juegos, pues los niños tienen que utilizar un juego.
pues como el Trivial Pursuit, depende de la edad que tenga cada niño, ¿no? Un trivial para poder realizar pues una actividad dentro de la asignatura de lenguaje, ¿no? De lenguaje, por ejemplo. Entonces, también entraría el diseño por proyectos o la temática de juegos, ¿sí? O lo que tiene que ver con las metodologías. Diferentes formas de presentar la información, es decir, cómo nosotros le damos la información tanto de lo que vamos a hacer como de los aprendizajes, ¿no?, que le estamos enseñando en ese momento. Claro, utilizar libros, ¿no? Lo que nos hace es que utilicemos, pues, que todo sea leyendo o explicación oral y explicando en una pizarra, ya sea una pizarra por interactiva, como ya sea una pizarra de las de antes, pero sigue siendo una pizarra. Al final la lectoescritura, ¿no?, es como la base del aprendizaje. Tenemos un porcentaje muy elevado de niños que tienen dificultades para la lectoescritura o que, sobre todo, yo siempre digo que tenemos niños que hacen el aprendizaje de la lectoescritura a velocidades muy diferentes, ¿no? En una misma clase podemos tener un niño que está leyendo en minúsculas, otro que está leyendo en mayúsculas, otro que está haciendo lectura global y otro que todavía no lee. Entonces, claro, si yo todo lo baso en la lectoescritura y toda la información la doy como el que está en un nivel más alto, pues el resto se pierde, ¿no? Entonces, ¿cómo dar la información? Pues por diferentes canales, ¿no? A nivel visual, a nivel de lectura adaptada, con audiciones, vídeos que puedan ver una y otra vez, ¿sí? Pictogramas que puedan ser abstractos, como un dibujo o una foto real, dependiendo de los niños que tengamos delante, ¿vale? También entraría todo lo que llamamos el trabajo cooperativo, ¿no? Dentro del trabajo cooperativo yo puedo tener diferentes canales de información y que cada integrante escoja la forma en la que se acopla mejor. Imaginaros que yo tengo un grupo de 4 niños, los niños trabajan en grupos de 4, yo doy la información de 3 o 4 maneras diferentes y cada uno de esos niños dentro de ese grupo de 4 escoge con qué canal prefiere recibir la información. A lo mejor algún niño quiere leer, pero a lo mejor un niño prefiere verlo en vídeo y a lo mejor otro lo ve en picto. Y entre ellos se pueden ayudar, ¿no? Con pictogramas, pues se pueden ayudar a entenderlo. Diferentes formas de expresar y de hacer. Solo escribiendo, solo en letra minúscula. En España nos pasa una cosa con los niños aprenden a escribir desde toda la vida con una letra minúscula que aquí llamamos letra ligada, que es esta letra típica de los profesores, ¿no?, en la que se van uniendo las letras. Y entonces esto nos pasa una cosa muy curiosa y es que vas a los colegios y le dices, pero ¿por qué hacéis esta letra? Y ellos te dicen, porque es mejor. ¿Pero dónde lo pone esto? Y nunca nadie nos sabe justificar en qué estudio dice que aprender a escribir con esa letra es mejor. Esa letra es tan compleja que nadie la mantiene. Nunca. Nadie. Nadie escribe con letra ligada cuando se hace mayor, porque es la letra más compleja de realizar, porque necesitas una coordinación de la mano muy difícil. Entonces, no tiene ningún sentido que enseñemos a los niños a escribir de una manera para que luego nadie la mantenga y busque su propia letra y luego terminemos escribiendo de maneras totalmente distintas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pensamos que esa letra es mejor? No tiene ningún sentido. Si luego además nos cuesta encontrar libros con esa, ¿no? Pero y además, ¿por qué solo con lectoescritura? ¿Por qué los niños no pueden expresar? Porque una cosa es como yo le doy la información y otra cosa es como ellos me la dan, ¿no? No pueden utilizar unión entre imágenes. A lo mejor yo puedo hacer que en una actividad, por ejemplo, si hay 4 niños, imaginaos, vuelvo con el grupo cooperativo de 4, ¿no? Yo tengo 4 niños, pues hay un niño que tiene que unir una imagen con la otra. Y otro de esa clase tiene que unir la segunda imagen con la palabra en mayúsculas. Y el otro tiene que copiar la palabra en minúsculas, ¿sí? Es decir, que cada uno, ahí estaríamos haciendo en una misma actividad, el aprendizaje es el mismo y estarían haciendo un multinivel. Cada uno tiene que hacer una cosa diferente dentro de una misma actividad. Esto podría ser interesante, ¿no? Unir colores, es decir, podemos dividir la actividad en tantas actividades como queramos para poder hacer una actividad muy organizada dependiendo de los niños que tenemos en el aula, ¿sí? Yo de esto no voy a hablar mucho porque Francés nos va a hablar de las TICs, pero existe la rueda DUA,
que en la misma propia rueda hay muchísimas aplicaciones de las cuales Francis seguro que nos habla de algunas, donde clicando directamente sobre el pictograma nos lleva a poder descargarnos diferentes aplicaciones que nos van a ayudar en cada una de esas pautas DUA, ¿no? Aquí tenemos todas las que son de representación, en esta parte de aquí, comprensión, lenguaje, aquí las de implicación. Es decir, que tenemos aplicaciones y páginas web que nos van a ayudar a poder hacer esa programación en cada una de esas pautas DUA, ¿sí? Antes de hablar de las metodologías, a mí sí que me gustaría decir que lo difícil del DUA es saber que en cada aula tendrás que hacer una programación diferente porque tendrás niños distintos, ¿no? Entonces, para poder hacer DUA es interesante plantearnos hacer lo que llamamos una programación inversa. Es decir, primero veo qué necesidades tienen los niños que tengo en el aula, a partir de ahí me planteo cómo voy a evaluar los objetivos que me voy a plantear con esos niños que tengo, porque no podré hacer exámenes escritos a todos seguramente. Y una vez sepa cómo voy a evaluar, entonces evalúo con qué actividades voy a, ¿no? Hacemos justo la programación al revés. Hacer esa programación al revés me va a ayudar a adaptarme a las necesidades de cómo dar y cómo recibir la información y qué tipo de actividades puedo hacer para ajustarme a los diferentes niveles, ¿no? Que me voy a encontrar en ese aula. Dentro de las metodologías pedagógicas activas existen muchísimas, unas más conocidas que otras. Cada una se acopla mejor a unas edades que a otras, porque evidentemente pues no es lo mismo el visual thinking, ¿no? Que son los vídeos esos que según hablan van saliendo los dibujitos como que los están pintando. El visual thinking se acopla mucho mejor a niños más mayores o incluso adolescentes. Sin embargo, pues la pedagogía Montessori pues es más para niños de infantil o primeros años de primaria, ¿no? Entonces, hay algunas pedagogías que se ajustan mejor a unas que a otras y hay otras que se ajustan igual de bien dependiendo del, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos. Pues evidentemente un proyecto que yo me planteo en infantil no tendrá nada que ver con un proyecto que me planteo en cuarto de primaria o uno que me planteo en un instituto, ¿no? Entonces yo os voy a poner un ejemplo de un trabajo fin de máster que hicimos el año pasado para que os hagáis una idea de hasta dónde puede llegar la capacidad de proyecto, ¿no? Nos planteamos en un colegio que estaba empezando a hacer estos cambios con DUA, que el proyecto que íbamos a hacer a nivel de todo el colegio era crear un parque de atracciones. Entonces íbamos a hacer todo el proyecto de generar un parque de atracciones. Tenían desde infantil hasta instituto. Claro, tenía que ser algo que pudiéramos, ¿sí? eh, manejar. Entonces, en el instituto pudimos hacer física, química, haciendo las atracciones, las curvas, la velocidad, la fuerza, la gravedad. Pudimos hacer muchísimas cosas muy complejas, pero también pudimos hacer cosas tan sencillas como cuántas mesas nos caben en este cuadradito de comedor de este restaurante, que son divisiones básicas, fracciones, y todos estaban haciendo lo mismo para crear un proyecto. ¿Vale? Entonces, dependiendo de la edad que tengas, puedes hacer cosas, y del colegio en el que estés, cosas muy grandes, proyectos pequeñitos a nivel de aula o a nivel de escuela, pero siempre es adaptable, evidentemente ajustándonos a lo que les gusta, claro, porque no les voy a poner a hacer proyectos demasiado sencillos a chavales de instituto, ¿no? Y aquí os he puesto un dibujo que a mí me gusta mucho sobre lo que es el aprendizaje cooperativo. Yo creo que a veces confundimos el trabajo colaborativo con el cooperativo. El cooperativo tiene una manera de funcionar muy regulado. No es, lo siento en grupos y cada uno hace lo que quiere, o lo siento en grupos pero cada uno hace lo suyo. No es eso. ¿Sí? Cuando hacen trabajo cooperativo tienen que cooperar entre ellos para poder llegar a un producto final. ¿Sí? Y cada uno tiene una función. En un grupo cooperativo siempre tiene que haber un chico o uno de los niños siempre puede dar ayuda, es decir, tienes que poner en ese grupo un niño de los que siempre está en los niveles más altos de participación, uno de los que está en los niveles más bajos y dos que en algunas cosas puedan ayudar y en otras puedan recibir. Tiene que ser homogéneos, todos los grupos homogéneos. Entonces hay interacciones dentro del grupo y hay interacciones entre diferentes grupos. ¿Vale? Con lo cual vosotros vais a poder hacer concursos, por ejemplo,
para acabar cada grupo, ¿no? Y entre todos que peleen por llegar primeros a no sé dónde, pero a lo mejor también la pelea es a quién es capaz de ayudar a más grupos. Entonces, cuida, ¿no? A veces es un poco, siempre pensamos en el que lleguen primero, a lo mejor es el que más ha podido ayudar a los demás, ¿no? Ese es el que mejor lo haya hecho. No, no solamente llegar el primero, ¿sí? Y por último es la docencia compartida. La docencia compartida quiere decir que ahí entran dos profesionales en el aula, normalmente dos maestros, pero también puede ser, como es mi caso, o como es el caso de Francés, que es terapeuta, yo soy fisioterapeuta, yo entro a hacer docencia compartida al aula cuando hay un niño con necesidades educativas motóricas, ¿no? Entonces, dentro del aula, los profesionales podemos hacer varias cosas, ¿no? Lo que está más alejado de la educación inclusiva es lo que llamamos la enseñanza alternativa, es decir, coger a los niños que tienen necesidades y llevármelos a una esquina, ¿no? A un trocito de aula y hacer una cosa diferente. O quedarme en la mesa, pero hacer una cosa distinta. Esto es lo menos parecido a la inclusión. Lo más top sería la enseñanza en equipo, pero esto es lo más complejo, ¿no? Que las dos personas puedan planificar, enseñar y evaluar a la vez necesita de mucha coordinación y necesita que sean muchas horas de planificación juntas. Y esto muchas veces, por lo menos aquí en España, es muy complejo. Con lo cual nos quedamos con tres opciones, ¿no? Que sería en la que un docente da la clase para todos, ¿no? Es el que lidera y el otro va ayudando y hace de observador, recoge datos y va ayudando al profesor, pero a toda la clase, no solo a los niños con necesidades o con dictamen o con informe, ¿sí? Enseñar por estaciones, cada una prepara una parte de la actividad y uno lidera una parte y otro la otra, o lo que llamamos la enseñanza paralela, se divide la clase en dos, uno está con una clase y otro con la otra, y al final la mitad de la clase cambiamos. Esto es el que más solemos utilizar los profesionales especialistas, que por llamar así, ¿no? Porque cuando yo voy a ver a un niño con alteración, ¿no? Con dificultades motóricas, estoy con el grupo de clase donde están esos niños, utilizo las estrategias y que la profe que está en el otro lado me vea y luego cambiamos y yo veo cómo lo hace, ¿vale? Para poder decirle, ok, prueba a cogerle un poco más arriba, dile a que lo haga, fíjate, dale la orden así, colócale la silla, colócale el boli más abajo. Y entonces veo cómo lo hace y así me aseguro que cuando yo no estoy, ella tiene clara la estrategia que vamos a utilizar, ¿no? Que previamente hemos hablado antes de poner en marcha, ¿no? Ya está, ya he acabado. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Yo he dejado aquí mi correo por si alguien tiene alguna duda más allá de las que me podéis hacer después cuando acabemos. Así que muchísimas gracias por haberme escuchado atentamente y le doy paso a mis compañeros. Muchísimas gracias a vos, Mónica. La verdad que interesantísimo, riquísima la exposición. Yo personalmente tengo una innumerable cantidad de preguntas, comentarios y cosas, pero me los voy a guardar para dejarle el lugar a todos nuestros participantes que ya suman 131 en un momento. Entonces, como somos un montón, voy a darle prioridad a los participantes y los invito a si quieren ir dejando sus preguntas en el chat por escrito para cuando terminen todos los expositores. Me quedo con este último comentario que creo que le diste el pie exacto a Ladio para lo que él va a compartir con nosotros. Vos dijiste, la enseñanza alternativa es lo menos parecido a la inclusión. Y creo que es exactamente de lo que nos va a hablar Ladio hoy cuando nos va a hablar de la educación inclusiva como política educativa. Así que Ladio, sin más preámbulos, el piso es tuyo. Bueno, gracias, Victoria. En primer lugar, saludarlas a los que se conectaron, agradecer al Instituto de la Ciencia para la Familia por la invitación, Ariel, bueno, todos los que nos estuvieron acompañando en cada uno de los detalles, Sonia, bueno, a todos los que hoy representan a ese gran equipo y por la generosidad, por la invitación, por la propuesta. Tener 131 participantes conectados en tiempos inclusive complejos e inclusive con ya en muchas de las situaciones con agendas cada uno desde su lugar, pero la verdad que habla en sí mismo de la jerarquía que eh, le da al evento este tema, ¿no? Escuchándola a Mónica, tal cual.
tal cual vos los transmitías, lo menos parecido o lo menos cercano a la educación inclusiva son los circuitos paralelos, decimos nosotros, y por eso la necesidad primero de anticipar para ser lo suficientemente transparente, tal cual lo hicimos en off cuando organizamos el Zoom. Siempre me gusta, y además por una responsabilidad, decir desde qué lugar nosotros vamos a hablar, y hacernos cargo de cada una de esas cosas desde donde uno pone palabra, ¿no? Entonces decimos, y nosotros comprendemos que esos recorridos de cada una de las jurisdicciones, los países son absolutamente respetados y somos absolutamente respetuosos de los tiempos, pero sí partimos de posicionarnos al momento de compartir nuestra experiencia, y decimos no es ni mejor ni peor, es la experiencia que nosotros transitamos desde una perspectiva, primero, de derechos humanos. En tiempos complejos, en tiempos donde muchas veces se pone en tensión, lo hacemos desde una perspectiva de derechos humanos porque entendemos que la educación inclusiva es un derecho humano. Entendemos y lo hacemos de una perspectiva ideológica en términos de que si pretendemos construir un sistema educativo inclusivo, no se pueden seguir legitimando circuitos paralelos, y fundamentalmente también lo hablamos en términos de política educativa, y en ese sentido tal cual también lo decía Mónica, centralizada fundamentalmente en términos de diseño de la enseñanza, y nosotros desde la política educativa también definimos que no se trata solamente de la incorporación de estudiantes con discapacidad al sistema educativo común, sino que se trata de fundamentalmente crear las condiciones estructurales para pensar el sistema educativo desde una perspectiva de educación inclusiva, que no es lo mismo que la incorporación muy importante de estudiantes con discapacidad a la escuela de nivel. De esos tres lugares, y fundamentalmente el lugar que tiene la familia en la construcción de una agenda pública, nosotros hablamos y vamos a compartir la presentación. Y desde ahí, y en ese sentido, vamos a tratar de ser respetuosos de los tiempos, pero sí entendemos que también, Mónica lo trajo a colación, digo, hay tres grandes dimensiones, ¿no? Desde pensar la política, la cultura y la práctica, seguramente esas tres dimensiones hoy y en este momento vamos a ir articulando. No es posible pensar en una educación inclusiva si no hay regulación desde lo público, desde lo político, en términos de normativa. Nosotros lo compartíamos. En muchas situaciones es cierto que inclusive hay más avance en la normativa que muchas veces en la práctica, pero tenemos que entender que las regulaciones desde los cambios, las transformaciones de los paradigmas, en términos de modelos de intervención, toda normativa también se construye desde un paradigma, de un posicionamiento ideológico y de un posicionamiento político. Y esas normativas, claves para la transformación del sistema educativo pampeano, tienen que ver con fundamentalmente partir de entender que el sistema educativo no puede ser organizado desde las características individuales. De acuerdo a lo que tengo es el lugar donde toca ir. Y en ese sentido, para nosotros, y también compartirlos, insisto, como dije anteriormente, esto no quiere decir que no somos respetuosos de los modelos que conviven aún, que no somos respetuosos de determinados contextos, pero una perspectiva de derechos no podemos seguir legitimando que de acuerdo a la condición que tenés es el lugar donde toca asistir. Por eso en la provincia de La Pampa del año 2018 no existen las escuelas especiales, no existen como se las conoció. No, en aquel 2018 nosotros lo compartíamos, esa decisión de política educativa que recupera las voces del territorio implicó, entre otras cosas, la posibilidad de no solamente el pasaje de estudiantes con discapacidad a las escuelas de nivel, sino una reforma sistémica de reestructurar el rol, la función, los alcances y la estructura de las ex escuelas especiales, actuales escuelas de apoyo en inclusión, y poder dar cuenta, después de casi 5 años de esa transformación, aquellos avances, aquellos desafíos que aún quedan, pero sí sabiendo de que cada uno de nosotros tiene el derecho de elegir la escuela donde fueron nuestros hijos, la escuela donde van los amigos del barrio, la escuela donde debe ser la escuela que tiene el derecho a asistir cada uno de nosotros, independientemente de la condición individual. Y desde ahí pensar el sistema educativo, y de ahí ponerle fecha, dijimos nosotros, ponerle fecha
para empezar a profundizar un proceso que en la provincia de La Pampa tiene su historia, un proceso que inicia en el año 2003, que tuvo sus matices durante su recorrido, pero que fundamentalmente se profundiza en la transformación de escuelas especiales en escuelas de apoyo a la inclusión e implicó entender decididamente en la práctica, con todos los errores, con todos los fracasos, con todos los alcances y lo perfectible que pueden ser cada una de estas acciones también, entender a la diversidad como norma. En lo concreto, todas las preguntas que históricamente se instalaron a un determinado colectivo, si el sistema está preparado o no, poner al derecho por delante. Y el derecho tiene que ver con poder elegir y poder participar, convivir y aprender en la escuela donde están todos y todas, y que los equipos que históricamente estuvieron en esos circuitos paralelos trabajen en las escuelas a nivel, y que en los contraturnos se custodie la especificidad de los estudiantes que requieren apoyos, pero tal cual también lo decía Mónica, que no esté vinculado a una condición. Me gustó mucho, Mónica hablaba de los niños con informes, ¿no? Esos niños con informe, esos niños, muchas veces niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, que históricamente estuvieron excluidos del sistema regular, del sistema común de la escuela de nivel, históricamente excluido por su condición. Entendemos que después, en la provincia de La Pampa, hoy el 100% de estudiantes con discapacidad están en las escuelas de nivel, con enormes desafíos. Esto no quiere decir que no haya errores, que todo sea un paraíso, y en eso quiero ser muy claro, que esto sea color de rosa, sino todo lo contrario. Y muchas veces es el camino más complejo, más conflictivo, es el camino que trae muchas veces enormes procesos de resistencia, pero es el camino que la provincia no solamente eligió, sino que tal cual establecen las convenciones internacionales de los derechos de las personas con discapacidad, en sus artículos 24, en sus acuerdos federales también, a nivel país, la necesidad de vivir experiencias subjetivas se vive en la diversidad y no estando segregados. Porque al mismo tiempo también hay que mirar el sur del cual venimos, ese sur que es, insisto, absolutamente respetado, pero es un sur de esos circuitos paralelos que históricamente dieron respuesta en un contexto determinado, pero hasta el día de la fecha, esas deudas que aún tienen esos circuitos paralelos, en algunos casos, que expresadas su forma mediante las ex escuelas especiales en la provincia de La Pampa, y actualmente también modelos vigentes en buena parte de los lugares, no solamente que no garantizan el derecho a una titulación, a una certificación, sino que tampoco se garantizan la posibilidad de vivir experiencias subjetivas en igualdad de condiciones que todos y que todas. Los cumpleaños no son cumpleaños para uno y para otros, los parques no son uno para otros y uno para determinada condición. Los rituales históricamente escolares que se vivían en una escuela de nivel, paralelamente en una escuela especial, los actos escolares pensados en una escuela de nivel, en una escuela especial, los desfiles de los pueblos, los desfiles de las ciudades, inclusive la titulación y la certificación que no se garantizó por determinadas condiciones que no se garantizaban, hoy en la provincia de Pampa no es un problema. Inclusive hoy digo, lo comparto y trato de ser lo suficientemente transparente en relación a los ejemplos concretos. Hoy se acercó una mamá a la dirección, nos compartía que su hijo egresaba, y esa mamá ya puede estar pensando en los estudios superiores de sus hijos porque tiene su título. Y tiene su título porque tenemos la responsabilidad de darle su título, no porque es un regalo ni un beneficio. Una perspectiva de derechos, el título es en igualdad de condiciones que todos los estudiantes. Y se puede soñar siempre y cuando se garanticen condiciones de derecho en términos de piso. Entonces, históricamente se le preguntaron a los estudiantes con discapacidad si estaban más cerca o más lejos del currículum, cuando inclusive a otros estudiantes no se le instalan tanta pregunta. Y desde ahí nosotros, desde esa normativa, que yo la comparto, no solamente como una cuestión de alcance del título, sino fundamentalmente para evidenciar que el sur del cual venimos es que históricamente hay estudiantes que no recibieron su certificación, no recibieron su título porque no pudimos dar cuenta de lo que aprendieron. Y en esos términos tenemos que decirlo, para en esos términos posicionarnos en seguir garantizando derechos. Hoy el estudiante que cursa sus estudios primarios y sus estudios secundarios recibe su titulación en igualdad de condiciones, y todos los estudiantes, y fundamentalmente al estar
participar y aprender los estudiantes con discapacidad, el 100% de ellos cursando sus estudios en escuelas de nivel, ya no es un problema lo que históricamente fue un problema, ¿no? Que tiene que ver con qué le damos en función de lo que aprendió o la distancia que muchas veces, en función inclusive de los esfuerzos por darle una respuesta a determinados colectivos, aún seguimos legitimando circuitos que, insisto, para nosotros sí son paralelos y tal vez no son concebidos desde ese lugar o en esos términos desde otros lugares, pero para nosotros, independientemente de la condición individual, todos los estudiantes tienen el derecho a ir a la escuela del barrio. Y en ese sentido, no podemos no pensarlo, por eso la posibilidad de decirlo, y no es posible pensar una agenda en materia de educación inclusiva si no se jerarquiza la discusión. Nosotros decimos, ¿cuánto tiempo se le da a la discusión en materia de educación inclusiva? Y la educación inclusiva no está vinculada a la discapacidad, sino que fundamentalmente está vinculada a la diversidad y de entender y de hacer de ese entendimiento la agenda de lo público. Y es ahí donde el lugar de la familia para nosotros no es importante, es esencial. Y el eje de la transformación, inclusive, debe empezar por escuchar a las familias. Escuchar a las familias no quiere decir que siempre tengan razón, pero escuchar a la familia también implica suspender juicios de valores acerca de las representaciones que tenemos de las mismas. Y fundamentalmente vinculado a las familias de hijos con discapacidad, que históricamente estuvieron buscando escuelas, que históricamente estuvieron, a veces hasta no reclamando porque no se hacía visible cuáles eran los derechos vulnerados. Hoy las familias nos suben la vara. Hoy las familias nos exigen, hoy las familias se organizan para tratar de superar inclusive aquello que para nosotros ya está dado. Entonces hoy la familia no solamente que ocupa un lugar central en la transformación, sino que, por ejemplo, entre otras cosas, yo lo contaba, una de las experiencias más significativas que nos tocó vivir en la gestión fue cuando las familias eran obligadas a ir a una escuela donde no van sus amigos del barrio. Entonces, todo un día compartimos nuestro tiempo y espacios con nuestros primos, con los vecinos, con los sobrinos, con los cumpleaños, con las festividades, y en la escuela te dicen que tenés que ir a otra escuela que no es la escuela de tus compañeros. Esas experiencias no son en clave normativa, no son en clave diagnóstica, son experiencias que subjetivamente dejan marcas imborrables y que para eso es necesario iniciar, entre otras cosas, por la escucha de la familia. Una familia que no tiene un único modelo, ¿no? Son las familias, como son las escuelas. Y esas familias, entre otras cosas, hubo que normar su voz mediante un proyecto pedagógico individual para la inclusión, porque decididamente nos pueden contar cómo es un día. Muchas veces le preguntamos qué tienen los hijos cuando van a una escuela. Es una pregunta que decimos nosotros, esa es una pregunta en clave diagnóstica. ¿Qué tiene tu hijo? A ver si estamos preparados o no. Que muchas veces a otras familias nos le preguntamos. Para nosotros, las mejores preguntas son cómo es un día, qué necesita, qué le molesta, qué le interesa. Y desde ahí poder construir con ellos la mejor propuesta pedagógica centralizada en la enseñanza, desde un paradigma de derechos, de un paradigma de educación inclusiva y no de un paradigma médico, que implique, de acuerdo a lo que tiene la respuesta que voy pensando, de acuerdo a la condición, el lugar donde te toca. En la actualidad, son 2.634 los estudiantes con discapacidad en las escuelas de nivel, y esto lo subrayo al momento de decir, insisto, la educación inclusiva no está vinculada a la discapacidad. Hacemos foco hoy en este colectivo porque, entre otras cosas, fue el históricamente excluido, ¿no? Pero decididamente que todos los estudiantes estén participando en las escuelas de nivel hace de esa escuela, una mejor práctica, la necesidad de repensarse cuando escuchamos a los docentes que necesitan más formación, cuando escuchamos a los docentes que necesitan más acompañamiento, decididamente tiene que ver con que inclusive aquellas planificaciones de la enseñanza, aquella formación docente inicial, aquella formación docente continua, históricamente desde paradigma desde la cual la fuimos concibiendo hoy, es incompleta, porque es necesario ese acompañamiento desde la planificación de la enseñanza central a la diversidad. Lo decía Mónica, si pensamos proyectos individuales para cada uno de los estudiantes es inalcanzable. Ahora, si pensamos a niveles más pragmáticos, no por
por ir por un camino más simple, sino por ir por un camino que no siga siendo que mientras las leyes siguen diseñándose, los estudiantes siguen en circuitos paralelos. Entonces, miremos todos los cómo posibles, pero la responsabilidad es nuestra, son de las condiciones políticas para generar, en términos concretos, el cumplimiento del derecho a una educación inclusiva, a una cultura escolar inclusiva y una práctica de educación inclusiva. Digo esto porque muchas veces está la pregunta, bueno, si el sistema educativo no está preparado, que esté en un lugar más tranquilo. No es una respuesta pedagógica, no es una respuesta en clave de derecho, es una respuesta que seguramente encontrará más alivio, pero no es una respuesta con responsabilidad desde las políticas educativas. Tenemos que generar todas las condiciones necesarias, pero con los estudiantes adentro de las escuelas. Hoy en La Pampa, hoy decíamos, el 100% de los estudiantes con discapacidad están cursando, participando en las escuelas de nivel y muchos de ellos aprendiendo, y ese es el camino que aún queda por seguir fortaleciendo. Digo, muchos de ellos aprendiendo independientemente de la condición. Tenemos que seguir trabajando en propuestas educativas centralizadas en la enseñanza, centralizadas en la enseñanza en la diversidad, centralizadas en la necesidad de ese trabajo, como decía Mónica anteriormente, que a veces es en conjunto, pero a veces tiene que permitirnos pensar en las figuras acompañado a ese decreto de transformación de escuelas especiales en escuelas de apoyo e inclusión, en la provincia de La Pampa ya muy valorada, porque fue creada bajo determinadas condiciones, es el docente o la docente de apoyo e inclusión, que no fue un cambio de nombre, sino que es un cambio de roles, de funciones, de incumbencia, de alcance y de tarea, que no tiene que ver con cuidar a nadie, sino que es trabajar con el otro, y no tiene que ver con ese maestro sombra, que históricamente tal vez en ese contexto, en esa necesidad de poder dar respuesta a un determinado sujeto, en este contexto genera altísimos niveles de dependencia, y cuando ese docente no está, no sé qué hacer. El camino es otro, el camino es cuando mejores apoyos puedo compartir con un otro, mejor es la práctica en materia de educación inclusiva. Cuando inclusive generosamente comparto ese conocimiento y cuando me puedo retroalimentar de una cultura escolar que inclusive, porque no trabajé ahí, empiezo a aprender con H en términos de cultura institucional de una escuela de nivel. Porque la modalidad y las escuelas de nivel que históricamente estuvieron segregadas, estando juntas aprenden ambas de esos caminos que inclusive, insisto, estuvieron divorciados históricamente. Entonces esa docente de apoyo a la inclusión, que en su especificidad aún se custodia, nosotros la definimos, no hay mejor forma de definirla como una docente enseñante. Eso nos permitió, entre otras cosas, insisto, que los estudiantes con discapacidad, en igualdad de condiciones, ya hayan egresado, que adquieran su título, que puedan seguir soñando y pensándose como sujetos de derechos en estudios propedéuticos. Y para eso, y acá en tiempos, insisto, en contexto donde muchas veces se está discutiendo el rol del Estado, la intervención del Estado, no es posible pensar la educación inclusiva sin inversión educativa. Digo, no se puede pensar la educación inclusiva sin inversión educativa. No se puede pensar la educación inclusiva sin inversión en cargos, sin inversión en transporte y sin una decisión política que intervenga para generar esas condiciones. No de un rol subsidiario, sino de un rol central de pensar y diseñar esas prácticas y esas condiciones en materia de accesibilidad, por ejemplo. Nosotros los compartíamos. Digo, no se puede pensar la educación inclusiva sin una fuerte política de transporte. ¿Por qué? Porque si nosotros supeditamos a que la familia que puede solventar sus gastos mediante el transporte pueda acceder a una escuela, o no puede acceder a una escuela, dejamos supeditado su derecho a una responsabilidad individual. Entonces, si nosotros decimos que todos los estudiantes tienen el derecho a ir a la escuela de nivel, tenemos que garantizar las condiciones como para hacerlo, en términos, por ejemplo, de transporte. Entonces, decididamente hoy el transporte te pasa a buscar por tu casa, te lleva a la escuela de nivel y en el contraturno, de acuerdo a los apoyos que se requieran, también tenemos la responsabilidad de que sigan recibiendo esos apoyos en contraturno y que el transporte también te haga accesible lo que muchas veces individualmente o por determinadas condiciones no podés acceder. Y ahí está la intervención en materia de inversión del Estado, en materia de educación inclusiva, para garantizar los recursos y entre esos recursos de igual importancia
los cargos que siempre son necesarios más y siempre son incompletos en materia de educación inclusiva, y eso también hay que decirlo, pero sí hoy no es el principal desafío que está teniendo la jurisdicción, sino que el principal desafío que queda por delante tiene que ver con la formación docente continua e inicial. Hoy el transporte estatal para los estudiantes en conjunto, en este caso para los estudiantes con discapacidad, permite, habilita y garantiza que los estudiantes accedan a las mismas escuelas que van todos y que tienen el derecho de estar. Ladio, nos queda poquito tiempo, si querés, 2 minutitos para como si querés ir cerrando. Perfecto, dale. En ese sentido, y para optimizar el tiempo, también creemos que no se puede pensar un paradigma de educación inclusiva bajo la lógica de la meritocracia. Sí, decididamente, pensar un paradigma desde la educación inclusiva bajo la lógica del derecho social implica que la bandera, como símbolo, puedan todos y todas ser y tener el acceso a la misma, y les puedo garantizar que después de un tiempo de haber construido esa normativa que permite que todas y todas accedan a la bandera, una bandera pensada desde lógicas en materias de accesibilidad, en materia de derecho, en materia de inclusión, generó experiencias subjetivas que de otra forma no hubiesen sido generadas si la bandera era de acuerdo al alumno promedio. No se puede pensar un paradigma de educación inclusiva si sigo pensando en un alumno promedio. Sí, por favor. Muchísimas gracias, Ladio. Te quiero decir que has desatado un tsunami de comentarios en el chat. Victoria, me queda ahí compartir por eso del Dale, el tiempo video, sí, y sí, los 20 sí. minutos. Voy a un video final Dale. y terminamos. Tendrías que compartir la pantalla, Ladio. Sí, sí, estoy en eso. Ya estamos, ¿eh? Les cuento mi historia. Una historia que parecía no tener un tiempo y un lugar. Decían algunos que la escuela a la que iban mis hermanos, mis vecinas y mis primos no era para mí. Ahí, en esa escuela, donde los colores se multiplican, donde las miradas son sinceras, donde las rondas son grandes, grandes, tan grandes que a veces parece que puedan rodear el sol. Ahí, en esa escuela, donde los sentimientos se convierten en palabras, en gestos o en dibujos que salen del corazón. Ahí, en esa escuela, donde lo demás son las voces, son los ojos, las escondidas y los barriletes. Esos barriletes que en agosto van más allá del cielo. Pero mi familia, qué orgullo mi familia. Me pensaba y me soñaba ahí, en esa escuela, la escuela grande, la escuela de siempre, la escuela de cerquita de casa. La escuela a la que fueron mis abuelos, a la escuela de ellos, a la escuela de todos. Pero que algunos decían que no era para mí. Papeles, carpetas y firmas, siglas y más siglas que nadie entendía. Que no hay esto, que no hay lo otro, que es imposible. Que le pregunten a mi doctora que había otros lugares que parecían justos para mí. Pero mi familia, qué orgullo mi familia. Me pensaba y me soñaba ahí. Sabían que ahí se alojaba mi sonrisa, surgían mis primeras palabras. Sabían que mis aprendizajes se iban a hacer grandes. Grandes, tan grandes como esas rondas de los recreos que a veces parece que pueden rodear el sol.
contra los imposibles, contra los no se puede, con sonrisas al viento y coraje despierto. Mi familia, qué orgullo mi familia. Buscó el tiempo y el lugar para mi historia, que como cualquier historia debería tener un había una vez y un fueron felices y comieron perdices. Mi familia, qué orgullo mi familia. Con la frente al viento, danzando en remolinos, esbozó esquemas, escribió sobre la tierra, abrió caminos y transitó senderos, sembrando semillas, buscando lugares, trazando líneas y levantando banderas. Hasta que un día, sobre mi tierra, al fin entendieron que ese tiempo es hoy y ese lugar es la escuela de mis derechos, la escuela grande, la escuela de cerquita, la escuela de mis hermanos, la escuela de mi vecina, la escuela de mis primos y ahora también la mía. Bajo el mismo sol, bajo las mismas banderas. En este video veremos fotos de estudiantes participando y aprendiendo en la escuela de nivel. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Gracias. No, muchísimas gracias a vos, Ladio. Ahora sí, la verdad es que has desatado un tsunami de comentarios y cuestiones porque no todo el mundo, incluso en nuestro país, está al tanto de lo que es el programa de educación inclusiva y de convivencia que tiene La Pampa y de este pequeño, enorme, inmenso detalle de que en La Pampa ya no hay más escuelas de educación especial y de este plan de la política educativa de inclusión y se han desatado muchas preguntas y comentarios que voy a dejar para la última parte, pero muchas tienen que ver y le dan pie justamente a Francés porque dicen, pero ¿qué pasa? ¿Qué herramientas tienen los docentes, no? ¿Y qué usamos en el aula? Y esos docentes están capacitados, digamos. Entonces, Francés nos va a hablar, entre otras cuestiones, de justamente dispositivos que usamos específicamente para la inclusión. Así que, Francés, muy honrados de tenerte entre nosotros y el piso es tuyo. Hola, buenas noches, buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, como el resto de mis compañeros, Ariel, Victoria, Sonia, muchísimas gracias por contar conmigo. Para mí es un placer estar aquí. Y bueno, primero preguntaros si se ve bien la primera diapositiva. Perfecto. Bien. A ver, después de escuchar a... Si querés ponerla en presentación para que se vea grande, porque vemos vale, es lo que te decía que estaba pasando antes. Vamos a ver, porque me lo comparten. Vale, vamos a dejar de compartir aquí.
Vamos a dejar de compartir aquí y vamos a compartir la otra pantalla porque parece Claro, que sí. esta te pasa como a mí cuando tenés más de un monitor y haces Sí, más sí, sí. cosas, sí. Vamos a ver. Además, el de las tecnologías, pues la tiene que dar un poquito. A ver, vamos, que podamos hacerlo bien todo. Porque ahora no nos deja compartir la Si no, pantalla. pues no pasa nada, se veía bien. Yo no es un Ya, el problema. problema es que ya le digo que me está pasando lo mismo de antes, que cuando al salir, ahora no nos deja volver al compartir pantalla. Ahora, vamos a ver si ahora sí que me deja. Vamos a compartir esta pantalla y vamos a ver si así. Ahora sí que se ve bien. Ahora sí, Francesc. Vale, perfecto. Gracias, Mónica. Bueno, lo primero, bueno, pues después de escuchar a Mónica, de escuchar a Ladio, yo tenía preparada una presentación con un discurso, pero bueno, vas viendo que tienes que adaptar también un poco el discurso a todo lo que se ha dicho. Felicitar a Ladio por el trabajo que estáis haciendo, porque la verdad es que para que todas estas cosas se hagan realidad, pues hacen falta personas que sean así, ya sean políticos, no políticos. Al final hace falta personas con ese tipo de visión para que luego se pueda llevar a cabo. He estado viendo algunas partes de los chats que poníais, he estado escuchando a Ladio pues, hablar de la importancia, de alguna manera, de entornos para todos. Entonces, bueno, lo que vengo yo a presentarles pues, es una manera que tenemos de ver las cosas desde mi universidad, desde la Asociación No Gubernamental para la Investigación y la Atención Integral de las Personas con Discapacidad, Campus Capacitas, donde desde hace ya más de 15 años, pues bueno, pues se ha apostado por, desde la universidad, generar entornos de investigación y docencia, pero siempre vinculados a la transferencia social. De esta manera, pues Mónica ha trabajado en el Centro de Atención Temprana, la Alquería, con que trabajan en entornos naturales, tenemos distintos centros de atención e investigación y siempre con una cultura institucional a nivel inclusivo. Si bien por una de las cosas que decían en el chat y porque no se me olvide, decían que si los docentes están lo suficientemente formados para atender estas situaciones, ¿vale? Una de las cosas que vengo a defender yo, y por cuando yo hice mi tesis doctoral, fue que los resultados me salieron muy mal y las conclusiones fueron porque muchos docentes no sabían cómo aplicar algunas de las soluciones que ahora les voy a presentar. Entonces, claro, desde la perspectiva de mi presentación, defiendo mucho la importancia tanto de la formación específica de los docentes, pero también, no sé la realidad que podéis tener en vuestro país, pero la realidad que tenemos en nuestro país es la necesidad de incorporar a profesionales especializados en terapia ocupacional, que sean los que puedan asesorar y puedan apoyar la actividad del docente, que es la actividad más hacia lo conceptual, muchas veces hacia lo práctico, lo social, pero desde la perspectiva de la terapia ocupacional, que bueno, como especialistas en áreas que los podamos nutrir y los podamos apoyar en todas estas realidades. La presentación que tan amablemente me ha hecho Victoria, bueno, decía pues que yo formo parte del equipo directivo y también trabajo como terapeuta ocupacional en el Centro Autonómico de Referencia en Discapacidad de la Comunidad Valenciana, CAR Capacitas, que en el caso del Gobierno de España forma parte del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. En un foro que se llama Foro IPROA. Foro IPROA es el foro de información y asesoramiento en productos de apoyo. Y cada comunidad autónoma tenemos un centro de referencia. También soy de los que digo que no deberíamos de tener un centro de referencia en cada comunidad autónoma, sino que debería de haber en cada hospital o en cada número de colegios un profesional experto en esta materia para poder llegar a todas las personas que lo necesitan. Pero ahora mismo, bueno, por suerte al menos tenemos esta realidad. Ustedes lo que tienen, entiendo que es el CIAPAT,
que es el Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Apoyos Tecnológicos, que bueno, pues entiendo que tendrían que ser también los centros especializados que deberían de apoyar a las familias, a los docentes o cualquier persona a nivel particular para recibir apoyo, pues igual que el médico nos asesora en qué medicamento es el más adecuado para mejorar nuestra condición de salud y nuestras restricciones en la participación, y vamos a las empresas de ventas de estos productos, que son las farmacias, pues que hayan profesionales especializados en el asesoramiento de productos de apoyo para que luego poder ir a la ortopedia, previo asesoramiento, previo prueba, etcétera, etcétera. De esta manera, pues bueno, esa es con la visión con la que trabajamos normalmente y lo que defendemos. La importancia de centros de asesoramiento con profesionales especializados que no tengan un coste asociado para las personas, para las familias o para las instituciones con las que trabajamos, que sean centros que no estén vinculados a la venta, que no sean ortopedias, y por supuesto que en ningún momento podemos ninguno de nosotros ganar ningún porcentaje por derivación a ningún producto. Simplemente pues viene una persona a ver qué solución es la más adecuada para cada momento. Yo había titulado el Power como productos de apoyo y apoyo contextual. Porque, bueno, entiendo que, y me encanta la manera en que ha defendido Eladio el modelo educativo que tenéis, pero también entiendo que, y aquí también se ha intentado y se está haciendo, no eliminar, sino que no todos los niños y todas las niñas con algún tipo de déficit físico, sensorial, cognitivo, tengan que ir a escuelas especializadas, sino la integración en centros de atención general. Muchas veces no se puede dar y muchas veces cuando los integramos en centros de atención general tienen dificultades para participar porque el contexto no les apoya. Bien, de esta manera tenemos dos posibilidades, la adaptación contextual y el uso de productos de apoyo. Productos de apoyo, simplemente por recordároslo, acaban de modificar la definición en 2022, en su norma ISO 1999-2023, es aquel producto que optimiza el funcionamiento de una persona y reduce su discapacidad. De esta manera, a mí es el paradigma que más me gusta, el paradigma de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, el paradigma de la Organización Mundial de la Salud, y por eso cada vez intento utilizar menos la palabra discapacidad, porque para mí la no capacidad para hacer algo deriva de superar los déficits funcionales o estructurales que tengamos las personas. A poco que puedas ver el chat aquí, muchos de nosotros y de ustedes llevan gafas de vista y sin sus gafas de vista no podrían participar en la mayoría de actividades que hacen en su día a día. Yo les digo a mis alumnos, si le hacemos una práctica de sin gafas, ¿quién se tragaría una farola por la calle? ¿Quién no podría conducir? ¿Quién no podría escribir? ¿Quién no podría estudiar? Y al final, bueno, pues las gafas de vista son un producto de apoyo para déficit visual que elimina las restricciones en la participación, en las limitaciones que tenemos en las actividades, mediante una adaptación de nuestro cristalino. Pero para poder tener gafas necesitamos inversión. Para poder tener gafas necesitamos acceso a especialistas que nos diagnostiquen lo que tenemos. Para tener gafas tiene que haber todo un conjunto de factores ambientales y de factores personales que nos faciliten el acceso al producto, incluso que muchas veces nos vayan manteniendo la configuración. De esta manera, pues es una manera también de hacer una comparativa entre los distintos productos que les vamos a presentar. Haciendo también hincapié en la importancia de la formación y cómo lo hacemos desde la universidad y desde la Universidad Católica de Valencia y para luego sí continuar con los distintos productos que pueden existir y cómo nosotros los estamos atendiendo, nosotros entendemos que para que haya una sociedad inclusiva no solo tiene que ser desde la escuela. Por eso nosotros desde la universidad, y además es un encargo docente que tengo yo, formamos a todos los grados de nuestra universidad, desde Ciencias del Mar, Biotecnología, Derecho, Criminología, Enfermería, todas aquellas titulaciones que no tienen una formación directa en el ámbito de atención a las necesidades educativas especiales o a la atención a la dependencia, les damos una formación específica de cómo, por ejemplo, ayer mismo teníamos al jefe de la policía de una ciudad de aquí de Valencia que se llama Gandía, explicándole a los futuros policías cómo tienen que atender a una persona con discapacidad intelectual si la tienen que detener o va a cursar una denuncia. Entonces entendemos que
cualquier profesión tiene que tener una formación específica, tanto para hacer un ejercicio profesional inclusivo como para poder atender las distintas realidades que luego se puedan encontrar en sus trabajos, no solo en el ámbito docente. Entonces, esto es una apuesta que hacemos también desde la universidad, que es la competencia transversal en discapacidad a cualquier tipo de profesión. Respecto a mi trabajo y cómo entendemos que son las necesidades para que cualquier niño, para que cualquier niña con una restricción en la participación derivada de sus distintos tipos de déficit no entre en una realidad de discapacidad, como ya les he dicho, tenemos unos centros yo lo que me dedico es a asesorar, a orientar en qué productos existen. De esta manera trabajo desde la ergonomía cognitiva a la accesibilidad física y aplico distintos tipos de soluciones. Yo puedo atender tanto a un niño con discapacidad o con déficit cognitivo y que sea con diagnóstico de discapacidad intelectual para hacerle una adaptación de su entorno más comprensivo, como puedo hacer una adaptación del entorno para que tenga, debido a sus déficits físicos, la capacidad de participar o de manipular los materiales educativos o las tablets, los ordenadores o cualquier herramienta que se esté utilizando en la escuela. Por ejemplo, en esta diapositiva de aquí, pues por lo que pueden ver es a un niño utilizando un ordenador con los ojos. Sería lo que son los eye trackers. Los eye trackers son los sistemas de acceso por la mirada. Son maravillosos, son tecnologías punteras, pero bueno, son muy caros, muy difíciles de configurar y muchas veces muy complejos para muchas realidades. Además, para las necesidades de comprensión sobre el uso de la herramienta que tenemos, tanto de la persona que la estamos aplicando como el docente o el familiar que lo está utilizando en ese momento. Bien, de esta manera, bueno, también tenemos otras realidades o cómo lo vamos atendiendo nosotros. Por ejemplo, también atendremos a niños con déficit físico. Al final, lo que intentamos nosotros siempre es ver qué dificultad tiene la persona para hacer una actividad, qué restricción en la participación tiene y cómo mediante la adaptación del entorno o el uso de productos de apoyo podemos facilitar o eliminar esas restricciones en la participación y facilitar que tenga la mayor funcionalidad dentro de estas actividades. En las imágenes que están viendo ahora, pues por ejemplo lo que tenemos aquí es el ejemplo de un niño con una parálisis cerebral infantil, con déficits en el control motor y además tenía déficit visual. Pues pueden ver el ejemplo pues como que se le hizo una férula muy muy sencillita para extender el dedo y facilitarle hacer la pulsación en un teléfono móvil. Bien, ahora les contaré porque además esto son productos personalizados que hacemos desde la impresión 3D. Bueno, pues ahora les contaré también un poquitín más por qué hacemos este tipo de herramientas. También hacemos adaptaciones de juguetes, pero no nos olvidamos que en una escuela también hay comedor. También tenemos que tener en cuenta que tenemos que adaptar los cuchillos, tenemos que adaptar las cucharas, tenemos que adaptar los vasos y tenemos que adaptar el acceso de la mesa, los apoyos de los brazos. O sea, integrar en un entorno general es posible con voluntad y si se hace la voluntad de la manera que estaba explicando Ladio se puede llegar a conseguir, porque si enviamos cohetes a Marte pues seguro que podemos conseguir adaptar escuelas. Entonces no es que no tengamos los humanos la capacidad, sino que muchas veces pues no solo voluntad, sino pues que tenemos muchas restricciones en nuestras posibilidades pues debido pues a déficits económicos o herencias que hemos tenido pues, de otros entornos como pueden ser los edificios o los materiales que encontramos ahora mismo en las escuelas. Trabajamos la domótica del hogar y, por supuesto, bueno, en muchas ocasiones pues, también trabajamos la posibilidad de trabajar por videoconferencia para dar estos asesoramientos. Las imágenes que están viendo ahora son de personas adultas, pero bueno, también resumiría un poquitín otro tipo de herramientas, como puede ser el acceso a la comunicación con pictogramas, el acceso a elementos tan importantes como es la socialización por Instagram, por Facebook o simplemente algo tan sencillo que hacemos todos en nuestro día a día, seguro que es ponernos música online o ver una película online. Entonces, también defendemos la importancia que desde la escuela, con estas herramientas y con la debida formación de las familias y de los docentes, se tenga que extrapolar estos aprendizajes a
el día a día, a la vida de las personas para poder hacer todas esas actividades que al final hacemos todos. Pues tanto hacerte una foto de postureo o como había dicho con anterioridad, pues poder ver una película. De esta manera, pues lo mismo. Adaptamos herramientas como pueden ser esta de aquí, pues cuando teníamos una situación de una persona que debido a su tetraplegia, ¿vale? No sería una tetraplegia pura, porque sí que tendría algo de movimiento en brazos, pues tenía la dificultad de firmar. Entonces, cada vez que tiene que firmar con la huella, tiene que llevar a una persona detrás para que verifique que está firmando con su huella. Entonces, al final, también pues, fomentamos esa autonomía desde ese tipo de perspectivas. Trabajamos también la movilidad en la silla de ruedas, pero lo que es para nosotros más importante, el mando de la silla de ruedas. ¿Por qué? Porque no todas las manos son iguales, no todas las manos tienen las mismas fuerzas, no todas las manos tienen la misma coordinación. Entonces, sí es cierto que debemos de generar entornos generales inclusivos, pero la mayoría de las veces la realidad con la que me encuentro yo es que tenemos que hacer materiales específicos para cada persona. Y eso es muy complejo o muy caro muchas veces. De esta manera, y para atender la realidad de algunas de las... ¿Se continúa viendo la pantalla ahora mismo? ¿Vale? Aquí tienen, por ejemplo, una página... ¿Están viendo la página web de Kinera? Vale, Sí, perfecto. sí. Tenemos lo que sería la gran tienda, al menos que hay a nivel internacional, que antes era de J Adaptaciones, que era Kinera, ¿vale? Me parece fantástico todo lo que hacen, la verdad. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, tenemos acceso a materiales educativos, ¿de acuerdo? Entonces, pues tenemos acceso ratones Billoy, con los dedos, con la mano, con la... O sea, existen muchísimos productos para atender los diferentes tipos de déficits que podemos encontrar. Desde que haya problemas de movilidad en los miembros superiores hasta que a una persona, como hemos visto con anterioridad, pueda manejar el ordenador, el tablet, solo con los ojos. Existen herramientas tan interesantes como es Eva Facial, que no la pongo en la presentación, pero se pueden quedar con el nombre, que es una aplicación de Android, que nos permite con la propia webcam del móvil Android o el tablet Android, nos detecta la nariz y podemos mover un ratón. A partir de ahí, pues lo que les he dicho, películas, música, todo lo que hacen ustedes con su móvil cada día a día, pero solo con la capacidad de mover la cabeza. Es una aplicación sin coste y que yo no gano nada, pero me gusta mucho contarlo porque creo que es muy importante que cuantas más descargas tenga, más apoyo tendrán. Estas son las herramientas, como os he dicho, son herramientas maravillosas, pero claro, tienen un coste elevadísimo, 476 euros, 444 euros, 476 euros, y ya en la realidad que tienen ustedes son costes realmente muy, muy, muy difíciles de acceder. Si aquí ya lo tenemos en Europa, pues la realidad que conozco de ustedes todavía más. Pero bueno, de esta manera... lo que hacemos es defender la importancia de que existan talleres de creación de material. Porque es mucho más barato, o yo considero que es mucho más barato, tener contratado a un terapeuta ocupacional y a un técnico en electrónica que no solo comprar materiales. Además, estos materiales que son buenísimos, porque son buenísimos, muchas veces no se adaptan a todas las necesidades de todas las personas. Existe una gran variabilidad en la sintomatología que expresan las distintas patologías de los alumnos que atendemos. Entonces, las herramientas, aun siendo buenísimas, no siempre se adaptan a las necesidades de cada persona y es la propia persona la que se tiene que adaptar a ese material. De esta manera, pues bueno, lo que hacemos nosotros desde yo soy profesor en terapia ocupacional de la asignatura de ergonomía, de accesibilidad y de tecnología aplicada en terapia ocupacional. Entonces, pues formo también en másteres universitarios, formo a los alumnos de grado, a los alumnos de grado en magisterio, en terapia ocupacional, en educación social, en las herramientas que existen, pero también cómo pueden crear esas herramientas a bajo costo, que es lo que más me gusta a mí. El alto coste temporal, pero el bajo coste económico. El alto coste temporal, como digo, se tiene que conseguir teniendo en las escuelas a profesionales que creen estos materiales o teniendo talleres de referencia en un, pues, no sé, en un ratio de 1 a 20, de 1 a 10, de 1 a 30 escuelas para que estén haciendo los seguimientos y vayan creando este tipo de materiales.
Como no lo tenemos, ahora mismo lo que hacemos es que vinculamos proyectos de investigación, proyectos de formación y proyectos de aprendizaje de los APS, aprendizaje basado en proyectos. Bien, empezamos hace muchos años haciendo pulsadores con finales de carrera, tapas de CD, CDs y soluciones muy sencillas para cada uno de los casos. Entonces, estos son algunos de los ejemplos donde pueden ver un pulsador hecho con tapas de CD, una férula de termoplástico con un lapicerito stylus conectado para que una persona con muchísima dificultad por la espasticidad que tenía en brazos pudiese pulsar en una pantalla, o pueden ver aquí, por ejemplo, el ejemplo de una alumna que le hicimos una férula para que pudiese arrastrar la mano por encima del tablet para poder acceder al comunicador o a la herramienta que pudiese utilizar en ese momento. Bien, pues bueno, estos serían algunos de los ejemplos que podemos visualizar. Bueno, pues esto lo empezamos ya, son vídeos de casi ya hace 10 años y bueno, del mismo modo, pues formamos a los alumnos en terapia ocupacional, que igual que puedes comprar en las grandes superficies online, igual que puedes comprar en las ortopedias, pues también se pueden hacer muchas cosas con madera. Entonces aquí tenemos el ejemplo de una tabla de cortado hecha con madera y clavos, tenemos el ejemplo de una adaptación de un cepillo de dientes o tenemos el ejemplo de un adaptador para ponerse la pasta de dientes, porque en el colegio hay que lavarse los dientes. Y lo importante es que haya una herramienta, en muchos casos, que no van a utilizar todos los alumnos de ese centro, pero para un alumno hay que hacer esa herramienta de manera específica para que pueda tener la autonomía de hacer la actividad con los mínimos apoyos posibles. Entonces, siempre estamos vinculando esa formación. Además, una de las iniciativas que más me gustan y que cada vez está cogiendo más fuerza es la formación a lo que aquí se llama formación profesional. Son técnicos, lo que sería el paso previo a la universidad, a la formación profesional en robótica, a la formación profesional en telecomunicaciones, para crear nosotros nuestros propios ratones. Entonces lo hacemos con proyectos de investigación, donde lo que les invitamos es a que vengan a visitar las instalaciones del centro, a contarles las necesidades de los alumnos con los que van a trabajar y hacerles propuestas de que dentro de su formación, en vez de hacer un telefonillo, que está muy bien hacer un telefonillo, pues que hagan un ratón adaptado. Y que ese ratón adaptado sirva para una persona en concreto. De esta manera, pues lo que intentamos es, pues mediante esa visita, ya que tenemos que utilizar las actividades como el tiempo como docentes, ya que tenemos los materiales que se han comprado para hacer esas actividades o esa formación práctica, pues que se utilice y tenga una repercusión o una transferencia social y luego se le pueda donar a una persona. Aquí pues pueden ver un ejemplo de algunas de las soluciones. Tenemos un ratón de los que habíamos visto que se podía comprar por 444 euros, pero recordar que lo que hemos visto, y mediante la impresión 3D lo que hacemos es que imprimimos las carcasas y mediante placas de electrónica que nos cuestan, hemos hecho el cálculo que en materiales nos cuesta sobre los 52 euros. Reduciríamos el coste pues, no sé, un 500 o un 600% respecto a lo que sería la compra, a lo que sería construirlo. Y bueno, pues lo que tenemos aquí es una solución de un ratón con clic izquierdo, clic derecho, doble clic y clic mantenido, que es lo mismo que tenemos aquí. Y en este caso el trackball es un rolón de desodorante. Bien, con lo cual ahí los costes eran mucho más reducidos. Lo mismo hicimos pues, con una mesa electrónica, una mesa que se elevaba en altura y se inclinaba en planos para una persona pues, que necesitaba una solución muy concreta para poder ajustarse la mesa en cada momento. Lo mismo estamos haciendo, pues que estamos comprando tableros de contrachapado, de madera mala, y en vez de comprar tableros de metacrilato en las ortopedias, tomamos las medidas, los cerramos nosotros, los barnizamos y se los anclamos directamente a la silla de ruedas, con lo cual el alumno, en vez de tener que adaptarse cada vez a la mesa del comedor o a la mesa del aula o donde vaya, siempre lleva su mesa detrás y además pues es una mesa personalizada. Ahora mismo, pues en lo que estamos es en creando los ratones, pero de una manera pues mucho más compleja con los centros de formación profesional y con la intención que ahora les contaré, pues de esto, pues dejarlo colgado en internet para que cualquier persona en cualquier parte del mundo lo pueda reproducir. Entonces,
les insisto, lo que hacemos es vincular la formación de nuestra actividad docente a los proyectos de apoyo social, de alguna manera. Esto es un ejemplo muy sencillo, muy interesante y además del que estoy yo muy contento. En las escuelas generales todos los grifos son generales y muchos niños, por ejemplo, con parálisis cerebral infantil, no alcanzan ni a activar el grifo ni el agua les llega a las manos. Entonces esto sería la rampa Mahoma, o sea, el agua va a las manos o las manos van al agua. Entonces esto está impreso en 3D, ¿bien? Entonces lo que estamos haciendo es, tengo un alumno en prácticas que le vincula su trabajo final de grado en un proyecto de investigación que son productos de apoyo personalizados para la mejora de la funcionalidad de los alumnos con necesidades educativas especiales. Y lo que estamos haciendo es instalar en todos los grifos de todos los colegios, bueno, por ahora de 2 colegios con los que estamos trabajando, con el Sebastián Burgos, con el Rosa Yacer y con el Tomás de Villarroya también, este tipo de soluciones impresas en 3D, que simplemente es una rampa prolongadora y una prolongación del grifo. Lo mismo estamos haciendo, por ejemplo, para estirar la cadena. No todos los niños tienen fuerza para ir al baño, hacer pipí y luego estirar la cadena. Pues estamos instalando palancas o otro tipo de soluciones para que puedan hacer ese tipo de actividades. Pues esos son algunos de los ejemplos que estamos desarrollando. Bien. Por último, y alguna de las soluciones que estamos muy contentos porque nos están funcionando muy bien, es la problemática que tienen muchos alumnos y muchas alumnas a la hora de pulsar el tablet, a la hora de seleccionar el pictograma o a la hora de seleccionar de activar con el dedo en cualquier situación. En los comunicadores por pictogramas, que muchas veces tienen un coste muy elevado, ya muchos venían con rejillas propias para el propio pulsador. Pero claro, en los últimos años nos estamos encontrando con la realidad de que existen una gran cantidad de aplicaciones para la comunicación que se pueden descargar en tablet, en iPads, que se pueden descargar en cualquier dispositivo con Android, pero cada tablet es de un tamaño, cada tablet entonces tiene una disposición de sus pictogramas y no existen las rejillas personalizadas. Entonces, desde el proyecto de investigación hemos aprendido a hacer una foto en horizontal al tablet, llevar la foto a un programa de impresión 3D y dibujamos las rejillas, la rejilla en 2D. Luego, esa rejilla en 2D, ese dibujo que haríamos en un folio normal y corriente, la enviamos a un programa en 3D, le damos un poco de volumen y tenemos este tipo de soluciones. Entonces, lo que estamos haciendo son rejillas personalizadas para el tablet, para el ordenador, para el teclado, para cada uno de los alumnos con los que estamos trabajando. Bien, ¿y qué hacemos para que todo este llegue a la mayor gente posible? Colgarlo en Internet. Todo lo que diseñamos, todo el trabajo todos los diseños que hacemos en 3D, todas las soluciones que... se está viendo ahora la página de Thingiverse, ¿verdad? O sea que esto ustedes lo tienen disponible para comprarlo online, digamos. No, esto es descarga, esto es sin coste. Se descarga el diseño para imprimir en la impresora 3D, Pero digamos. sin ningún tipo de coste. Nosotros no vendemos nada. Es más, lo que hacemos es que tenemos un servicio donde viene una persona nos puede solicitar un producto y nosotros se lo imprimimos. ¿Por qué? Porque yo en mi asignatura tengo que comprar, en mis proyectos de investigación durante 6 años he conseguido comprar 4 impresoras 3D. Claro. Mis alumnos, yo les enseño a diseñar y a imprimir en 3D. Ya que tengo un dinero para comprar plástico para mis alumnos, que mis alumnos impriman soluciones que luego voy a donar a un colegio. Entonces yo voy al colegio y digo, ¿qué necesitáis? Esto y esto. Y mis alumnos presentan unas soluciones. Y esas soluciones las imprimimos y las damos al alumno que lo necesita. Pero la familia no tiene que pagar nada, ni por el servicio ni por el material. ¿Bien? Muchísimas gracias, Frances. Nos vamos quedando sin tiempo, no nos podemos extender mucho. Simplemente más. Que veáis tan sencillo, pues como aquí tenéis las soluciones, aquí podéis tener un ejemplo de un adaptador para que se imprimiría en 3D y desde aquí podéis descargar el archivo sin claro, ningún tipo de para coste. descargar el archivo. ¿Y esto lo podemos compartir la página por el chat? Correcto, enseguida. También deciros que aquí también lo que hacemos es que centralizamos y catalogamos pues, un montón de soluciones que han hecho otras personas pues, para
cualquier tipo de necesidad, desde actividades de la vida diaria hasta acceso a la tecnología. Y bueno, muchas gracias No, por por vuestra favor, atención muchísimas y por supuesto, gracias. pues, si hay preguntas, lo que necesitéis. Yo tengo un montón de preguntas, pero me las voy a guardar porque están las preguntas de los participantes. Frances, si podrías compartir Sí. la página, te agradecemos. Enseguida, en Ahí cuanto la va a consiga, copiar dejar de de compartir. compartir la pantalla. Vos hacé tranquilo que nosotros avanzamos con las preguntas. Muchísimas Perfecto. gracias a los tres por su tiempo, por la dedicación. Mónica, tengo una pregunta para vos, que igual yo la voy a hacer en voz alta porque vos la contestaste por el chat, pero a vos te preguntaban específicamente para iniciar un proceso de formación de docentes en DUA, ¿cuáles son, según tu experiencia, el recorrido que hay que transitar para hacerlo de modo efectivo, ¿no? Si podrían recomendar bibliografía al respecto. Vos recomendaste en el chat, está ahí y lo encuentran. Se los copio de nuevo acá al fondo para que lo vuelvan a ver todos, pero a Coral Elizondo, que tiene un sitio web que es coralelizondo.com, que tiene, dice Mónica, unos libros maravillosos. Pero si querés contarles un poco sobre lo que es la formación en DUA para que sepan. Bueno, pues en España tenemos varios formadores en varios servicios, varios centros de formación diferentes, todos profesores o orientadores de equipos de orientación de diferentes colegios públicos que están dando formación. Una es Coral Elizondo, pero a partir de su página se pueden encontrar otras páginas de otros profesores y otros orientadores que dan formación. Es verdad que yo siempre recomiendo a Coral porque a lo mejor no soy muy objetiva porque yo me he formado con ella y entonces, claro, pues me tiene enamorada y porque tiene libros muy interesantes que os permiten hacer un recorrido de diferentes niveles a la hora de entender lo que es el DUA, ¿no? Desde la comprensión de lo que es la educación inclusiva, desde la base más básica y el por qué es un derecho y no es negociable. Yo creo que esto es un mensaje que me gustaría que quedara súper claro, ¿no? Porque cuando se habla de inclusión siempre da la sensación de que no nos gustan los colegios de educación especial. Yo he trabajado años en colegios de educación especial. Adoro los colegios de educación especial, pero no deberían de existir como tal. No quiere decir que no exista el colegio como un centro de recursos, pero los niños que antes iban a educación especial son personas de pleno derecho y por lo tanto tienen derecho a estar en los mismos colegios que el resto de los niños porque son un niño más. No requieren de unas necesidades de apoyo especial como para llevarlos a un cole diferente. Y un derecho no se negocia ni un derecho se debate, es un derecho. Es como si alguien ahora quisiera poner en debate si las mujeres podemos o no votar. Nos tiraríamos de los pelos si empezara este debate de nuevo. Entonces, no es debatible. Otra cosa es cuánto camino nos queda, cómo de difícil sea ese camino, cuánta formación requeramos y cómo de lejos nos veamos. Pero los recursos que tenemos en los colegios de educación especial los necesitaremos porque necesitaremos que esas personas vayan. Antes habéis dicho, hay terapeutas ocupacionales en los colegios de educación especial. ¿Y qué hacen que no van a los ordinarios? Todo este apoyo que nos ha contado Francesc, a los ordinarios. Pero ¿por qué tienen que estar aparte? ¿No? Queremos una sociedad inclusiva, pero si ni siquiera tenemos una escuela inclusiva, ¿cómo vamos a tener una sociedad inclusiva? Si hay personas, nosotros damos clase en la universidad y nos encontramos con personas que no han visto nunca a una persona con discapacidad de cerca. No podemos tener una vida inclusiva si no tenemos una escuela inclusiva. Tener colegios preciosos de educación especial hace que estén separados del resto de la sociedad. Sí, les hemos dado un montón de recursos, pero en un sistema diferente, que muchas veces ni titulan y entonces limitamos un posible futuro el día de mañana. Que lo hemos hecho con toda nuestra mejor intención, que yo he trabajado allí pero a lo mejor hace ya años que hablamos de esto, ¿no? A lo mejor es el momento de decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer para cambiarlo? No es que esté fatal, ¿no? Bueno, lo digo porque es un debate, ¿no? Siempre es que parece que estáis en contra. No es estar en contra, es estar a favor.
No, de pero un vos sabés que derecho, creo quiero que, decir. Mónica, lo que vos decís me da pie exacto porque sintetiza mucho lo que se estaba debatiendo en el chat mientras Ladio daba su presentación y creo que vos a eso apuntás con lo que vos estás contando y me da pie para hacerle esta pregunta a Ladio que sintetiza creo que todas las preguntas para con esto poder hacerle una pregunta a cada uno y cerrar por hoy, pero creo que es el debate principal al que queríamos traer en este webinar hoy, que es lo que estamos discutiendo en la convivencia, en la educación para las personas con discapacidad. Porque creo que parte de la presentación que dio Ladio, no sé si se terminó de entender, Ladio, qué es lo que pasó con las escuelas de educación especial en La Pampa. Y yo voy a aclarar esto y te voy a dar el pie a vos para que abras el micrófono y vos cuentes esto justamente de qué lugar ocupan hoy. Las escuelas de educación en La Pampa ahora no es que desaparecieron, se llaman escuelas de apoyo e inclusión y cumplen un rol específico que nuclea profesionales entrenados en discapacidad que se dirigen a las escuelas generales a brindar los apoyos de las personas con discapacidad que están acudiendo a la educación, en la educación general. Entonces, en esto creo que a esto apunta exactamente a lo que dice Mónica y a lo que se está planteando La Pampa como modelo, y no se trata de demonizar las escuelas especiales, sino justamente de que no sean necesarias y que cumplan un rol, pero que la escuela de educación especial vaya a la educación general y no el alumno con discapacidad salga de la educación general y vaya a la educación especial. Pero te lo dejo explicar a vos, Ladio, que yo Sí, perfecto. Digo, a ver, adelante. inclusive, digo, te digo, voy a tratar de sintetizarlo. No es un partido de fútbol. Digo, no se trata de ser hincha de alguien, si estoy a favor o en contra de algo. Es un derecho humano. Como no se discute el derecho humano al agua, la educación inclusiva es un derecho humano que no es opcional. Los derechos no se interpretan, se cumplen. En el marco de eso, decididamente, tampoco hay mucho tiempo para los grises. Me refiero a que cuando uno tiene que garantizar un derecho humano, no puedo andar con medias tintas. Entonces, decididamente, las ex escuelas especiales se transforman en escuelas de apoyo y de inclusión y no solamente acompañan a los estudiantes con discapacidad, trabajan en corresponsabilidad en la diversidad con las escuelas de nivel, entre ellos estudiantes con discapacidad, pero decididamente deben ser una oportunidad para transformar la escuela y ambas se deben transformar. Los puestos de trabajo para la tranquilidad de los docentes no desaparecen, hay que invertir más. Las formaciones son más necesarias. La necesidad inclusive de generar condiciones de accesibilidad requiere de más inversión. Ahora, decididamente, si yo discuto a la educación inclusiva, estoy discutiendo un derecho humano. Y ese es el límite. El límite de discutir un derecho humano. Por eso yo inicié, y es absolutamente debatible, comprensible, poder posicionarse en otro lugar, y acá me permito, y me atrevo, porque de eso también se trata de valentía y de atrevimiento, en relación a poner en tensión que no se puede pensar, por ejemplo, la formación en DUA, si yo sigo concibiendo circuitos paralelos, no tiene sentido. No se puede pensar, no se puede pensar un derecho si yo concibo que de acuerdo a la condición, porque los ámbitos no están preparados, te toca otro lugar. Porque con otros colectivos, no se los. Imagínense si en otros tiempos yo llevaría otros colectivos que, como decía Mónica, como el sistema no estaba preparado, pero por condiciones políticas, las mujeres no votaban, y por condiciones políticas las mujeres votan, bueno, por condiciones políticas que tenemos que generar, con todo lo perfectible que hay en el día a día, hay que transformar las escuelas especiales para que los estudiantes no tengan una opción, de poder ser categorizados, porque aún el sistema no está preparado, los obliguen a ir a un circuito paralelo. Si nosotros no tomamos las decisiones, si no lo discutimos en términos de derechos, pasarán las convenciones y los estudiantes estarán en los mismos lugares que históricamente estuvieron. Puede ser comprensible, interpretable, uno puede estar más o menos de acuerdo, sí, son posiciones, pero decididamente la decisión política en términos de derechos humanos implica que se discuta la educación inclusiva, discuta un derecho humano fundamental, y es humano, no es individual, es humano. Muchísimas gracias, Ladio. Muchísimas gracias, Mónica. Francés, me queda preguntarte también un poco en relación a algunos comentarios que hicieron. La realidad es que también en la experiencia de muchos de nosotros trabajando con estudiantes y en adaptaciones, muchas veces la experiencia es que cuando uno lleva una adaptación al aula, termina siendo utilizada por todos.
¿no? Muchas veces, sobre todo en los niveles iniciales. No sé si esa fue tu experiencia, o si es tu experiencia muchas veces, que lleves una adaptación. Por ejemplo, yo pensaba en los grifos, vi la adaptación para los grifos y vi la adaptación para lo que fue la pasta dental. Y si te ocurre también muchas veces cuando llevas estos dispositivos, que al final termine siendo algo que se use en distintos niveles, porque lo que puede ocurrir que en un nivel sea una adaptación, en un nivel anterior sea una ayuda general para todos. Porque, por ejemplo, no sé si se entiende la pregunta, si te termina sucediendo que terminan siendo apoyos universales para todos en distintos niveles y que se terminen generalizando. Yo entiendo que sí. Y además la realidad y lo bonito sería que hace décadas los grifos estuviesen pensados para que la persona con mayor dificultad lo pueda utilizar. Claro. Entonces, las personas que no tengan esas dificultades los acabarían utilizando de manera normal. Además, en educación infantil, entiendo yo también que pues, simplemente los niños con los chiquitines que son, como aquí tenemos imagino que la hija de Eladio, ¿vale? Pues, pueden tener dificultades para acceder al grifo o para aprender a ponerse la pasta de dientes. Pero bueno, así todo, bueno, aparte de esa realidad de entornos universales, de entornos que estén pensados para el que vaya a tener la mayor dificultad, porque el que no la vaya a tener acabará haciendo la actividad sin ningún tipo de problema. La realidad es que muchísimas veces nos encontramos situaciones que necesitan de adaptaciones muy específicas para poder participar en entornos naturales o en entornos cotidianos. Y sí, bueno, yo decía también que, pues por hacer el mismo símil, y además en Argentina, que lo he visto tanto lo del fútbol, si al fútbol llevase mucha más gente cojines que fuesen muy más parecidos a los antiescaras, pues bajarían mucho de precio. Es lo que nos ha pasado, es lo que nos ha pasado con las gafas. Entonces, pues bueno, al final es lo mismo de siempre, es pensar en los entornos que se van a generar para aquellas personas que van a tener grandes dificultades, porque los que podemos caminar, los que nos movemos sin dificultades, los que en principio no tenemos ningún déficit de este tipo, seguro que nos vamos a acostumbrar a esa realidad. ¿Y qué es lo que pensás vos que hace falta para que lleguemos de alguna manera? Porque algunos diseños de acceso universal son hasta menos costosos. Entonces, ¿qué es lo que pensás? ¿Cuáles son las barreras principales que tenemos que levantar para poder pensar en este tipo de diseños como a nivel universal, ¿no? A ver, yo creo que lo ha dicho muy bien Ladio, que al final es lo que heredamos de hace décadas. Es, por ejemplo, decir por qué tienen que haber aceras. Se pueden hacer calles que recojan el agua de una manera distinta y sin la necesidad de que haya un elemento elevado. Bueno, pues sí que es cierto que hay veces que hay planos tan inclinados que a lo mejor es más fácil poner una escalera que una rampa. Tener puertas de un ancho, que las tenemos de toda la vida, pues de anchos de 65, de anchos de 70, pues se hacían así. Pero es que todas las nuevas edificaciones, todas las nuevas construcciones tienen que tener puertas por lo menos de 82. Todos los pasillos tienen que tener al menos un ancho de 1 metro, porque si no, luego no tienes el rango de giro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lo que estáis haciendo desde el 2018, creo que había dicho, empezar, porque al final cuando empecemos a hacer parques que estén pensados para que pueda acceder un niño con parálisis cerebral infantil, pasarán 10, pasarán 20 años y lo único que veremos pues será esa realidad y no la concebirán nuestros hijos de otra manera. Cuando empecemos a generar que los accesos a los bares no tengan un pequeño escalón, cuando los cajeros no estén a una altura que una persona en silla de ruedas no pueda visualizar la pantalla, cuando los accesos a los trenes o a los metros, entonces al final pues va a ser empezar a paso, ir construyendo entornos pensando en aquellas personas que van a tener grandes dificultades para participar. Muchísimas gracias. Y con esas últimas palabras es que también, y con ese espíritu es que los queremos invitar por última vez, digamos, y en el cierre, a participar de nuestro congreso el año que viene, que justamente apunta a esto, a una sociedad que se mueva justamente de la inclusión hacia la convivencia,
que requiere de un esfuerzo de todos y de dar un primer paso, y que puedan presentar sus trabajos y que podamos pensar entre todos una construcción social desde un modelo social de discapacidad que nos permita convivir, no solo a nivel de educación, sino también a nivel laboral, a nivel de políticas públicas, a nivel de deporte, a nivel social. Así que me queda solo agradecerles, pedirles disculpas porque nos hemos excedido en el tiempo, pero realmente era todo tan interesante, hemos aprendido tanto que nos da mucha pena cortar y quedarnos con algunas cosas por escuchar. Muchísimas gracias a Francés, a Mónica y a Ladio y a todos ustedes por estar allí del otro lado. Esperamos verlos de nuevo en abril en nuestro próximo webinar en materia de discapacidad. Vamos a estar hablando de autismo y recibir sus trabajos. Pronto van a recibir el Call for Papers. Así que recibir sus trabajos y contar con vuestra presencia en nuestro congreso y poder trabajar juntos en construir una sociedad para la convivencia. Muchísimas gracias a todos.